Bueno, y tal como les anunciábamos al principio del programa, esta semana tenemos un capítulo que hemos llamado Internacional. Estamos en contacto justamente ahora con Gilberto Villarroel. Él es periodista, él es chileno claramente, productor, guionista, editor. Trabajó acá en nuestro país en Radio Cooperativa, pero además fue corresponsal en varios medios alrededor del mundo. El Mundo justamente es uno de ellos, también la BBC, además de algunos talleres de cine en Santiago, La Habana y Madrid. ¿Cómo estás, Gilberto, allá en Francia? ¿Cómo te va? Hola, un saludo cariñoso para toda la gente que nos está escuchando en Concepción. Viví 3 años en Concepción también. Trabajé en el Diario El Sur, fue mi primer trabajo como periodista. Qué bueno, Gilberto. Oye, estamos conversando contigo a propósito de tu último libro, Zona Cero, un libro que tiene un contexto apocalíptico, muy bien ahí mostrando el video. Aquí nos encontramos con un cataclismo que desata una plaga desconocida y que convierte justamente a Santiago, la capital de nuestro país, en un escenario apocalíptico. Y aquí además hay una figura interesante porque hay un corresponsal que es el encargado de viajar justamente hasta Santiago en esta aventura muy cinematográfica. Encontramos nosotros, Gilberto. ¿Podríamos conocer un poco, en palabras tuyas, cómo es la experiencia con la que se va a encontrar el lector al enfrentarse a tu libro? Claro, es un libro muy visual. Me gusta escribir para que el lector se imagine en la cabeza la historia como si estuviera viendo una película, porque así es como me imagino yo las historias cuando las estoy escribiendo, y porque también vengo de ese mundo del audiovisual. Entonces pienso en imágenes y trato de no hacer muchas digresiones, sino de que todo el contenido del libro esté articulado en torno a la trama, de tal manera que el lector vaya reflexionando en la medida que los hechos ocurren, pero siempre hay una historia y siempre hay unos cliffhangers en cada capítulo. Es decir, voy usando la misma técnica de los viejos folletines del siglo XIX, que hoy día la usan las series de TV. Incluso en las novelas anteriores, las de Lord Cochrane, recapitulo a veces, vuelvo a contar qué pasó en los capítulos anteriores, y hay gente que se sorprende mucho, pero no se sorprende cuando lo ven en los previously de las series de TV. Y me gusta usar ese tipo de guiños para el público, que en la edición francesa ha funcionado muy bien, porque acá tienen la cultura del folletín de largo tiempo. En Zona Cero, claro, hay una plaga en Santiago. De un día para otro, a raíz de un terremoto, aparece una tumba debajo de otra tumba en el cementerio general. Se despierta ahí algo que estaba dormido, y 24 horas después Santiago es víctima de la plaga más grande de su historia. Y el problema para el protagonista, para Gabriel Martínez, que es un corresponsal, es que su pareja está atrapada en el edificio más alto de la ciudad, que es un edificio ficticio, la Torre Valhalla, ubicado donde está hoy día la CEPAL, y tiene que cruzar todo Santiago para ir a buscarla, porque hubo un terremoto, y él le pidió que se quedara en este edificio, que era el más seguro del país, un edificio antisísmico. Pero después, cuando empieza esta plaga, se da cuenta que la tiene que ir a ayudar, pero la ciudad está sitiada. Este libro es como una alegoría. Tomo el vampirismo como una alegoría del capitalismo salvaje, desregulado. Lo empecé a escribir en el 2013. Ya estaba bien avanzada la transición democrática y había harto que decir al respecto. Empezó como un proyecto de cómic, estuve 6 años escribiendo las primeras 100 páginas, y el resto del libro lo terminé de escribir en el verano europeo, es decir, agosto del año pasado acá en Francia, hasta mediados de septiembre. Y en octubre vino el estallido social en Chile. Semanas después la gente le empezó a llamar Zona Cero al centro de Santiago, cosa que me tenía muy sorprendido, muy aliviado también, porque por lo menos la gente había empezado a quejarse de las cosas que en mi libro eran todavía temas latentes. Y después vino la pandemia, además. Entonces, eran tantas las sincronías con la temática del libro y lo que estaba pasando tanto en Chile como en el mundo, que al final Random House se animó a lanzarlo en plena pandemia, con la idea que también le pudiera servir a la gente como un acompañamiento en este periodo, porque mi idea a través de esto era producir una especie de catarsis en el lector. Como te digo, lo escribí antes del estallido social, entonces era como una válvula de escape de muchas cosas, reflexiones, ideas, que ahora yo creo le van a hacer mucho sentido a quienes lean el libro. Y en este sentido, Gilberto, ¿cómo fue el lanzamiento del libro? Porque igual la industria del libro y el fomento lector ha sufrido, digamos, variaciones en cuanto a la pandemia.
Y consideramos que también es como osado lanzar un libro en estos tiempos igual. ¿Cómo fue esa recepción y el lanzamiento en sí? Completamente, es un riesgo muy grande y a mí me alegra que la editorial lo haya tomado porque como te digo, el libro a mí me tomó 6 años y coincide temáticamente con muchas cosas que están ocurriendo, entonces quería que llegara lo antes posible a los lectores. Es muy difícil un lanzamiento en plena pandemia, hemos hecho todo virtualmente, el lanzamiento fue una conversación virtual con mi editor Daniel Olave, he estado dando entrevistas, he estado en contacto con los lectores a través de las redes sociales, con muy buenos comentarios, afortunadamente hasta el momento. Y claro, hay todo un tema logístico, las librerías cerradas están repartiendo a domicilio, con servicios de Motoboy, está disponible también en formato de libro electrónico, pero es toda una cosa nueva, nunca me había ocurrido algo así y estamos viendo qué pasa, que Leo Forestal el otro día lo publicó en su ranking ahí entre los 5 más vendidos de la semana, era bonito que hubiera una respuesta ya por parte de los lectores, sobre todo porque además que Leo está ubicada en la verdadera zona cero hoy día en Santiago de Chile, que es donde ocurrieron todas las protestas a fines del año pasado. De modo que está funcionando en un contexto que nadie se esperaba. Acá venimos saliendo de lo mismo en Francia y también ha sido un periodo muy extraño. Acá yo venía de lanzar la edición francesa de Cochrane versus Tulu, que está acá, un libro que ustedes mencionaron en algún momento cuando recuerdo que prepararon algo y se los agradezco cuando salió la edición chilena el 2017. También lo lanzamos en febrero, en marzo empezó la cuarentena acá, yo me desconfiné, como dicen acá, a comienzos de junio y me perdí todas las ferias del libro importantes a las que estaba invitado, la de París, Lyon y Epinal, y ahora se están reprogramando actividades recién para octubre. En octubre ya tengo muchas invitaciones y para el próximo año también, pero también ha sido un periodo difícil acá para los libreros. Sí, me imagino que sí, sin duda. Ya que mostraste los libros, Gilberto, yo justamente leí ambas ediciones en español, por supuesto, las de Cochrane, y esos libros, al menos acá en español, llegaron hace un par de años solamente, y estaba pensando en lo que tú decías de que este libro, el último Zona Cero, lo comenzaste a escribir en 2013. ¿Cómo es todo este proceso de ir escribiendo una historia, pero al mismo tiempo ir manejando otras? Cómo también se organiza, digamos, en la mente del escritor todos estos escenarios, todos ficticios de alguna manera, pero anclados, por supuesto, en un escenario concreto y real. ¿Cómo se manejan todas estas distintas historias en la cabeza, digamos? ¿Cómo también se organiza, digamos, ese contar de las historias? Bueno, hoy día gracias al computador es más fácil porque tengo docenas de carpetas en el computador donde hay novelas, está la saga de Lord Cochrane, que tiene su propia colección de archivos, por eso son varios libros, eh, documentales, porque también estoy siempre preparando proyectos audiovisuales, cómics, donde he ido un poco más lento, pero al final he terminado publicando uno solo, que fue el modelo de Pickman, pero dos de mis novelas, la primera de Cochrane y Zona Cero, la actual, partieron como proyectos de cómics, que a medida que fui desarrollando y escribiendo el tratamiento, adquirieron un formato más, alcanzamos a hacer algunos bocetos nomás de los proyectos de cómics. Entonces, es un tema, es un tema. Hubo una época en que guardaba yo los proyectos en la cabeza y llevaba borradores mentales. Es decir, cada cierto tiempo los iba corrigiendo mentalmente, imaginaba los capítulos, las historias, pero ya a partir de cierto momento en la vida uno empieza a tener miedo de olvidar los detalles y empiezas a escribir. Entonces ahora tengo muchos archivos y los voy actualizando cada vez que puedo. Zona Cero es un proyecto del 2013. El proyecto de Cochrane lo tenía boceteado como cómic, pero cuando me vine a París, como además estaba rodando el documental, de repente todo me hizo clic y empecé a escribir la novela. Por lo tanto, Zona Cero es un proyecto más antiguo. Salieron entre medio dos novelas de la saga de Cochrane. Escribí otras dos que están inéditas y después volví a retomar Zona Cero y lo terminé. Es un tema de timing. Como te digo, para mí siempre están abiertos todos. En paralelo tengo mis carpetas y en función de mi energía, de mis intereses, de lo que me toca más de cerca en el momento, cosas que me están dando vuelta, unos van avanzando y otros van quedando a la cola. Pero siempre hay un abanico grande de temas que uno está manejando, por lo menos en mi caso. Estamos conversando con Gilberto Villarroel, periodista, productor, guionista, editor, autor de este libro Zona Cero, el cual ya fue lanzado en breve y muy presente también aquí en Chile, en Francia y en el mundo. Gilberto, me llama mucho la atención en el libro porque hay un cataclismo, hay
escenas apocalípticas que también se relatan, una zona cero muy, muy latente, muy, muy candente igual, y está también un grupo de mineros en huelga. Nosotros, bueno, como chilenos también hay una tradición minera, para bien o para mal, bastante sufrida, pero una tradición al fin. ¿Cómo el libro se hace cargo de esa historia de los mineros chilenos? Bueno, ese es un tema que me toca muy de cerca porque, como les decía, mi primer trabajo como periodista fue en el diario El Sur de Concepción, el año 85, hice mi práctica, era muy joven, tenía 21 años recién cumplido, 20, 21 años. Después volví a terminar un año que me faltaba, porque la práctica se hacía en el penúltimo año, a la Universidad en Santiago, a la Católica, y en el diario me ofrecieron un contrato indefinido después de la práctica. De tal manera que me gradué, volví a trabajar al diario, volví a irme a los 3 meses a dar mi examen de grado a Santiago, y de ahí ya me quedé con contrato indefinido, estuve 3 años, porque después ya quise volver a Santiago también. Y en esos 3 años, uno de los mundos que conocí fue el mundo del carbón. Bajé al pique Carlos Cousiño de Anacar, entrevisté a los mineros, hablé con los sindicatos, estoy hablando en plena dictadura. Por lo tanto, eh, era un gran mérito que el diario El Sur les diera tribuna, además, a los dirigentes sindicales para que manifestaran sus problemas, a las voces disidentes que había, eh, a los partidos políticos que estaban recién ahí buscando su legalización nuevamente. Había una página de política que la llevaba Jorge Carrasco, otro periodista egresado de la Católica, amigo mío, Quintino Yarzo, que también hacía mucho por los temas políticos y gremiales y laborales. Y pude conocer bien de cerca ese mundo. Me tocó reportear muchas veces en Lota y Coronel. Conocí, como te digo, el Pique Carlos Cousiño, el Chiflón del Diablo, entrevisté pirquineros. Quintín, que era más valiente que yo, bajó a los pirquienes, que como ustedes saben, cada cierto tiempo se hundían ahí, se cedían por faenas muy, muy, muy improvisadas. Era una realidad muy dura. Estuvimos en los pabellones mineros también, conversando con la gente. Después coescribí con una productora de Santiago un telefilme, Juan Fariña, para los cuentos chilenos, que era una adaptación de Baldomero Lillo, y escribí el primer guión de Subterra también, de la película, que se ganó ese guión en el fondo del Consejo de Televisión. De tal manera que es un mundo que siempre lo he tenido muy presente, con mucho cariño, y también, claro, consciente de todo el sufrimiento que hay acumulado ahí durante generaciones. Y se me aparecieron estos personajes en la novela, estos héroes olvidados que, además, en democracia cerraron las minas, entonces que quedaron al margen de todo, ¿no? Quedaron al margen en dictadura, quedaron al margen en democracia, y se me ocurrió que estos personajes podían haber estado ahí en la catedral haciendo una huelga de hambre, y que cuando viene todo este cataclismo ellos quedan encerrados ahí, quedan atrapados en medio de la zona cero, pero están vivos, y se convierten en unos aliados inesperados para el protagonista, como te digo, en los héroes olvidados, imprevistos, los que nadie esperaba, y muestran ellos toda su fortaleza, su resistencia, su picardía, y van equipados además con sus herramientas, lo que permite que ayuden mucho para el avance de la historia. Son unos personajes muy lindos que los escribí con mucho cariño y sintetizando el carácter de distintas personas y personajes que conocí en esos 3 años en Concepción, Lota y Coronel. Y qué buen apunte justamente sobre el área minera acá en Concepción. Gilberto, ya que estamos hablando de una faceta que tiene que ver con el periodismo, eh, digamos que además hemos tomado un poco como excusa también este libro para conversar de varias cosas contingentes, tanto en nuestro país como allá mismo en Francia. Yo quería también preguntar, insisto, ya que hablamos de esta faceta periodística, ¿cómo has ido mirando tú también la actualidad acá en nuestro país? Tú decías, obviamente hubo un estallido social, el estallido de octubre, luego vino la pandemia, pero en medio de todo esto también ha habido una especie de desahogo y también, por supuesto, muchísimos conflictos a nivel político y social. ¿Cómo se ve desde Francia esta situación, considerando además, no sé si pudiste enterarte de todo lo que ocurrió esta semana en torno, por ejemplo, al modelo de las AFP y todo lo que eso significa a nivel profundo? Sí, mira, yo todavía pago impuestos en Chile. De hecho, mis libros se publican primero en español en Random House. Cada vez que doy una boleta, ahora el Estado me obliga por ley a darle una tajada a los privados para que se lo jueguen en la bolsa. Que acá en Francia eso sería considerado una estafa piramidal, pero que en Chile es un decreto ley, ¿no? que es obligatorio además. De modo que estoy muy bien informado, tengo familia ya, amigos, seres queridos, sigo la actualidad. Y claro, es terrible. De repente la sensación, nosotros en este momento estamos con 6 horas de diferencia, pero le he dicho a algunas personas que a veces también te da la sensación de estar con 200 años de diferencia, ¿no? Es como que yo les estuviera hablando desde el futuro a ustedes para decirles,
algún día los ciudadanos van a tener derecho y el Estado los va a ayudar en una pandemia. Yo les podría decir eso y suena como un marciano, así como una cosa futurista, ¿no? Me llegó el otro día un aviso del Servicio de Impuestos Internos ofreciéndome un crédito, pero decían beneficio. Usted como trabajador independiente, porque eso soy todavía para Chile, usted como trabajador independiente tiene derecho a un beneficio durante la pandemia. Y claro, uno hace clic y es un crédito, es un préstamo. Entonces, no, para hacerla corta y ya que no tenemos mucho tiempo, hay que cambiar esa constitución de la dictadura de Pinochet, que fue aprobada en un plebiscito sin registros electorales, que ellos dicen que ganaron por un porcentaje que ellos controlaron, sin observadores internacionales, sin ningún mecanismo de legitimidad, por un presidente que se había autoproclamado presidente, que el cuerpo de generales del ejército le puso una banda un día y lo proclamaron presidente y después sus partidarios dicen que ese plebiscito del 80 lo legitimó a la Constitución, nunca fue presidente. Sergio Campo en Radio Cooperativa nunca lo llamó presidente, o sea, el general Pinochet. Entonces, claro, después en democracia, de facto, se le fue legitimando y hasta se le dio una pensión de jefe de Estado a Pinochet, pero no se le hizo funeral de jefe de Estado. Afortunadamente en eso la presidenta Bachelet fue clara en su momento. Y nada, hay mucho que cambiar en Chile y como te digo, son mundos completamente distintos. Yo tengo un pie todavía en cada país por razones afectivas y laborales y es terrible. Uno sufre a Chile, lo tiene clavado en el corazón todavía y esa novela Zona Cero, como te digo, para mí es como mi manera de mandar un abrazo a ese país que quiero tanto, pero que me duele tanto todavía también. Pues. Mi hijo es franco-chileno, así que también uno está en dos realidades espaciotemporales diferentes y es muy extraño. Sí, nos imaginamos justamente esa dualidad al final, en todo sentido realmente, en todo sentido. Conversamos con Gilberto Villarroel a propósito de su novela, en la que fue presentada hace algunas semanas, Zona Cero. Queremos agradecer, Gilberto, estos minutos de conversación, queremos agradecer tu tiempo y al mismo tiempo también saludar este libro y esta aventura, por supuesto, de seguir escribiendo y seguir publicando aquí bueno, yo digo aquí en nuestro país, pero por supuesto también en realidad en el mundo editorial. Muchas gracias, Gilberto. Gracias a ustedes y un abrazo para toda la gente allá en Concepción con mucho cariño. Los recuerdo a todos con mucho cariño. Que estén muy bien. Nosotros seguimos aquí en Libros al Aire, vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles con otra entrevista o con más programa aquí en Libros al Aire.